Buenas tardes, mi nombre es Abril Milano, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenario de Ávila. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son las nociones generales del derecho penal especial. Empezaré hablando del derecho penal general, que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en un artículo que la puntualización de los derechos fundamentales de la persona, donde estos derechos pasaron a formar parte de estrechamente relacionada con los principios fundamentales de nuestro sistema democrático, al incorporar el resto irrestricto de los derechos humanos como principio fundamental de nuestra Constitución en 1999, donde Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Es por ello que a partir del artículo 44 y el siguiente de la Constitución se inicia así: el derecho a la vida es inviolable, el derecho a la libertad personal es inviolable. En consecuencia, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida en flagrante. En este caso se llevará a la autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas, a partir de su momento de detención. Se puntualiza de manera precisa los derechos de carácter penal de toda persona humana dentro del territorio. Asimismo, en el Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 373 la excepción de la detención establecida para los delitos de flagrancia, la tramitación de mediante el procedimiento abreviado previsto en el artículo 272 del referido código. También tenemos lo que son los principios de derecho penal, que los principios que deben regir dentro del derecho penal deben estar en unas normas rectoras que sean reconocidas como principios rectorales dentro de nuestra legislación penal. Su fundamento sentido del derecho penal, el cual debe estar guiado por normas rectoras donde se encuentran preceptos orientados en la legalización, tipicidad, aljuricidad, culpabilidad, que poseen doble carácter y principio de derecho de Venezuela penal venezolano y elementos, conceptos generales e institucionales del delito. Según el estudio de la teoría del delito, en Venezuela se comienza con los principios rectorales y solo se puede moverse dentro de ellos. Tenemos lo que son los principios de legalidad, que estos han sido referidos en este principio de legalidad, que ofrecen importantes rasgos. A cada una de las normas apunta a una garantía de libertad y seguridad para un ciudadano o el del otro. Un poder punitivo del Estado que ejerce por medio de legisladores y jueces en el principio nulla crimen, nulla pena. Sin nihil, el derecho penal moderno prohíbe a las personas sin ley y sin ley previa escrita y estricta, es decir, previa por tanto declara ilícita y legítimas penas de hecho impuestas por cualquier autoridad, las penas atractivas, o sea, las creadas hoc hand, y todo caso después realizado de los hechos la pudieran determinar la contribuible las que pudieran aplicar por la integración analítica de la ley. Tenemos lo que son los principios del bien jurídico. Este principio constituye otro de los principios básicos del derecho penal moderno y garantista, donde el derecho penal se orienta así protección de los bienes o valores jurídicos y la determinación de estos. Ilumina y constituye la razón de ser de las normas incriminatorias, exigiéndose como requisito esencial que una conducta pueda ser considerada como delito, carácter de consideración, materialidad mismo del hecho, el cual debe ser apreciado por el juez, a los fines de determinar la condición para el hecho tenga importancia penal. El bien jurídico hace referido a los bienes, tanto materiales como inmateriales, que son efectivamente protegidos por el derecho, es decir, son valores legalizados, la salud, la vida, etc. En este campo del derecho penal, Vox Lix considera que su origen
recibe el interés de la vida existente antes del derecho y sugerido de las relaciones sociales. En el interés social no es conveniente en bien jurídico hasta que es protegido por el derecho. También tenemos lo que es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizás un más conocido, el más corriente, el límite de los límites a los derechos fundamentales y en esa medida supone una barrera frente a intromisiones individuales. El ámbito de la propiedad del derecho responde a la idea de evitar una actualización desmedida de las sanciones que conllevan a una privación o una restricción de la libertad. Para ello se limita a los irrespectibles, que no es otra cosa establecerla e imponerla, exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. También tenemos el principio del delito del proceso. El debido proceso es un principio jurídico, procesal y sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendenciones a asegurar el resultado justo, inquieto dentro del proceso y permitirle tener oportunidades dentro del oído, hacerle valer sus pretensiones frente al juez. El delito del proceso del penal, conjunto de etapas formales concesiadas e imprescindibles, realizadas dentro de un proceso penal por los sujetos procesales, cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución, en la que los derechos objetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada, eventualmente sancionada, no ocurran riesgo de ser desconocida, y también obtener a los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. Tenemos lo que es el principio de interrogación y su expresión del derecho penal. El principio de interrogación de la ley es uno de los principios informadores del ordenamiento jurídico, el cual está estrechamente vinculado en la seguridad judicial y en la legalidad. Conforme a tal principio, la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado, consultándose fuera del ámbito temporal de la aplicación de una nueva ley. Aquellas situaciones que se originaron, conciliaron o causaron efectos jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. Este principio está consagrado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También hablamos un poco lo que es el Código Penal. El Código Penal establece parámetros sustantivos de la punición, tanto generales como especiales. Si bien en Venezuela existe una serie de leyes penales especiales, en general referido en el texto legal, donde se encuentran los principios generales que rigen la materia punitiva. Así, los tipos de pena están previstos dentro de un esquema taxativo en el que se clasifican las penas como corporales y no corporales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8 y 9 del citado texto legal, en lo que se incluye una gama de sanciones que van desde el presidio hasta el confinamiento y de la multa hasta el apercibimiento. Los criterios que forman la determinación de las penas en el Código Penal venezolano se fundamentan en una concepción clásica del delito, por lo que se otorga previamente a la sistemática culpabilista, es decir, la imposición de la pena se basa en la proporcionalidad en consideración de la gravedad del delito y de responsabilidad según el grado de culpabilidad del autor, para lo que se establece en la parte general del referido texto legal. Libro primero, título 5, un régimen de atenuantes y agravantes del hecho punible, intencional o doloso, además de la consideración de la responsabilidad penal bajo las figuras penitencias y culposo. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado mi exposición.